Gracias por sintonizarnos otra vez. Quiero expresar mi profunda gratitud a los músicos que vienen, ensayan y luego regresan para grabar la música del miércoles y del domingo. Que Dios los bendiga. Un fuerte aplauso, porque está bien merecido. Ellos toman tiempo y también arriesgan para poder bendecirnos a nosotros por medio de la palabra de Dios en forma de canto. So, gracias a ellos, que Dios me los siga fortaleciendo, protegiendo, que los rodee y que sus ángeles acampen alrededor de ellos y de sus familias y que nunca les falte. Mi sermón, el mensaje para ustedes, hoy en día le puse por título Nuestro llamado anclado. Una ancla es un elemento muy pesado que se fija a una cadena y que se arroja al agua desde una embarcación para que se entierre en el fondo y así el barco no se mueva, para darle firmeza y no se deje llevar por las olas y por los vientos. El ancla sirve ese propósito. El ancla, de este modo, permite que la nave permanezca quieta más allá de las corrientes. Pueden venir olas y vendrán, y vientos contra la nave, pero mientras el ancla esté seguro, la nave permanecerá firme, aunque será sacudida. Nosotros somos la nave y el viento, las olas que vienen contra nosotros y buscan arrojarnos y controlar nuestro destino y llevarnos para acá y para allá. Estos vientos, estas olas que nos están bofeteando diario, son la pandemia y la noticia de la pandemia que está multiplicándose. Gente se han relajado, se han descuidado. Y es una naturaleza de nosotros que tenemos que guardar contra ello. Por eso Jesucristo nos amonesta a velar y orar. Él nos avisó que vendrían días como estos. Que ya porque nos hemos escapado de ser tocado, ese no quiere decir que es tiempo de relajarnos. Mientras estemos en el mundo, tenemos el pecado, tenemos la carne que continuamente busca resucitar y asumir su rol en el trono de nuestra vida. Y también tenemos el diablo que anda por ahí como león rugiente. Otra ola, otro viento, otra corriente es los alborotos. Oiga, ¿hasta qué nivel la humanidad baja? Y cómo gentes que usted nunca hubiera creído capaces, cuando hay un alboroto, como si pierden el sentido, no están anclados y se dejan llevar por este alboroto. Los disturbios civiles, las acusaciones políticas, políticos acusándose uno al otro, oiga, ya no sabemos en quién creer. La economía inestable, un futuro inseguro que nos espera mañana. ¿Cuándo regresaremos a lo que antes considerábamos normal? ¿O regresaremos a lo que consideramos normal? Mamá siempre decía, nunca sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. De veras, nunca atesoramos, nunca dimos gracias por muchas libertades que teníamos antes de poder viajar según nuestros deseos. ¿Cómo ha cambiado?
¿Y con qué facilidad? Oiga, esta pandemia se desparramó a nivel mundial más rápido que el Evangelio. El malestar mundial, las elecciones pendientes y los pleitos entre los políticos y candidatos, una deportación inminente, la tensión de racismo, los ataques satánicos contra el matrimonio, contra el valor de la vida en el vientre y fuera del vientre. Alguien puso en Facebook de cómo nos quejamos por la muerte de afroamericano, voy a decir. Pero en las clínicas de abortos matan miles anualmente y no hay queja, no hay alboroto. Ataques contra la sexualidad, contra la familia, contra el matrimonio. Y créame, yo veo la mano del diablo en todo esto. Y como si el diablo está ganando más y más terreno y la iglesia está retrocediendo. Y ahora nos tiene bajo cuarentena. Pero tenemos los medios de comunicación, hay que aprovecharlos. Me fascina ver las peticiones, las declaraciones de fe en la hora de poder, y espero que sigan y que se añaden más. Pero me entristece la falta de varones en esa hora de poder. Y el varón, más que nadie, debe de reconocer la seriedad del momento y el llamado de su vida, el sacerdote del hogar. Y no veo los padres aquí intercediendo. Y eso me causa dolor, tristeza. Y quizás hay, pero quizás no participan o no meten sus peticiones allí, sus alabanzas, sus testimonios. Quizás están orando durante ese tiempo, sé de por lo menos unas 2 personas que lo hacen. Y que cada vez en cuando interyectan allí una idea. Estas olas, estos vientos buscan arrancarnos de nuestra ancla, hermanos, que es nuestra fe en Dios. Buscan separarnos de lo que hemos creído, que creíamos que era seguro y sólido todas nuestras vidas. Y ahora buscan que perdamos confianza en ello. Buscan desorientarnos, que ni sabemos en qué creer. Buscan convencernos de que es ventajoso soltar el ancla y dejarnos llevar por las corrientes del mundo, que el mundo sabe mejor que Dios. Buscan espantarnos a desconfiar la armadura de Cristo y que nos la quitemos, como si no estuviera funcionando. Pero esto no es nuevo. Hemos llegado como nación a donde se encontró Josué con Israel en su vejez. En Josué capítulo 24, el verso 14 al 15, Josué convocó una asamblea de la nación de Israel. Y les dice, ahora pues, temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este no es la única pandemia en la historia del mundo, hermanos. Tampoco es la primera vez que la moralidad bíblica ha estado bajo ataque. En la historia de la humanidad se han levantado espíritus contra la iglesia,
siglo tras siglo. Judíos contra cristianos en la persecución de Saulo. Roma bajo el emperador Nero contra cristianos en los años 64 al 68 AD. Roma bajo los emperadores Diocleciano y Galerías contra cristianos en el cuarto siglo. Musulmanes contra cristianos. El mundo entero. El país de India, budistas contra cristianos. El país de China contra cristianos. Católicos contra cristianos en muchos de nuestros países. Estados Unidos contra cristianos. Removieron la Biblia de las escuelas, la oración de las escuelas. Y ahora preguntan, ¿dónde está Dios? Y todavía falta lo peor, cuando el anticristo se manifieste en la gran tribulación, la persecución más horrible. Porque en los primeros 3 años y medio será contra los cristianos, que no van a querer tomar la marca, doblar rodilla al anticristo. Después de mitad de tribulación, persecución contra los judíos. Solo he puesto por título a este mensaje, nuestro llamado anclado, porque se preparan fuerzas contra la iglesia que aún no se manifiestan. Yo lo siento bien fuerte y me preocupa. Siento que como iglesia a veces no estamos bien preparados, hermanos, o estamos mal preparados. O creemos falsamente que estamos preparados. Jesús nos advierte en aquel entonces, pero para nuestros días, nos advierte de esto. En Mateo 24, verso 12 al 13, le dijo a la gente de aquel entonces y nos dice a nosotros hoy en día: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Eso quiere decir que viene algo contra nosotros que va a causar que nos cansemos y dejemos de perseverar. Pero Jesús nos informa que si perseveramos hasta el fin, este será salvo. Y no nos dice cuánto tiempo va a durar. En Lucas capítulo 18 y el verso 8 dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra. O cuando se levanta la primera tormenta, perdemos confianza en el ancla y pensamos que la tormenta nos va a hacer garras. No olvide la parábola de los 2 cimientos y quédese en la roca. Quédese anclado, que se firme. En Apocalipsis capítulo 2, verso 4 al 5, Jesucristo, dirigiéndose a una iglesia, le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, que si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Hay tiempo para aquellos que se han apartado, se han enfriado. Hay tiempo para que se arrepientan, hay tiempo para que regresen. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Pedro, el apóstol veterano, ve la persecución creciendo por varios lados. Por un lado, los judíos contra los cristianos. Los judíos cristianos contra los gentiles cristianos, solamente porque no se habían circuncidado. Y Roma contra los cristianos, porque le echan la culpa por todos sus problemas. Y habiendo sobrevivido la persecución de los judíos helenistas contra los cristianos helenistas por Saulo, Pedro, habiendo sobrevivido esta persecución,
y habiendo tenido que confrontar sus propios temores contra los judaizantes sobre la circuncisión, ahora habiendo sobrevivido todo esto, quiere compartir lo que aprendió de esas experiencias. Y es lo que voy a estar leyendo y voy a estar predicando. Pedro no habla solo de experiencias, también habla como siervo de Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo. O por un lado, tiene lo que ha aprendido experimentalmente, pero luego tiene lo que ha recibido espiritualmente de parte de Dios, y combinando los dos, comparte con nosotros palabras de sabiduría para estos días de pandemia. Lo que encontramos en sus dos cartas son la combinación de experiencias personales, experiencias de otros o testimonios de otros, verdades que lo sostuvieron a él, verdades que ayudaron a sostener a otros, y por encima de todo, y más importante, la inspiración del autor de las verdades, comprobadas al mismo Espíritu Santo. En su primera carta habla de aflicciones en diversas pruebas, fe probada por fuego. En el capítulo 2 de la primera epístola habla de sufrir molestias padeciendo injustamente. En el mismo capítulo 2 de Primera de Pedro nos llama a honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios y honrar al Rey en medio de todo. Consejo válido, vigente para nuestros días. Muchos cristianos no lo estaban haciendo como hoy no lo están haciendo, hermanos. El problema no es la palabra de Dios, sino la palabra de Dios ignorada por los creyentes. Tras estas quejas, alborotos en un desafío de la autoridad de Dios. Porque cada vez que hablamos mal de las autoridades, desconfiamos que Dios sabe lo que está haciendo. Y es una rebeldía contra Él, hablar mal contra el que Él ungió. Uno no puede maldecir al presidente y decir que lo está honrando o está honrando a Dios. No puede estar quejándose de las presentes autoridades y decir que teme a Dios, porque Dios las estableció. No podemos despreciar personas por su estado ilegal o por su color y decir que los amamos. En el tercer capítulo, Pedro abandona las calles del mundo y entra a los hogares cristianos y se dirige al matrimonio. En este capítulo le habla a la esposa pidiendo que esté sujeta a su marido y no a otros hombres. Que su conducta y su vestuario sean de corazón y sean para el agrado de Dios, no el agrado de otros. Luego deja a la esposa y se dirige al esposo y al esposo lo amonesta a dar honor a su mujer como el vaso más frágil para que sus oraciones no tengan estorbo. Cuando en la iglesia hay más divorcios que en el mundo, no estamos honrándonos, amándonos y no estamos temiendo a Dios. Cuando en la iglesia hay más parejas deshonrando el matrimonio, optando por vivir fuera de matrimonio, no estamos temiendo ni honrando a Dios, lo estamos deshonrando y estamos burlándonos de Dios. En el capítulo 3 nos aconseja contra devolver mal por mal y maldición por maldición. En el cuarto capítulo regresa a las calles y le dice al cristiano, en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 3 al 5, dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, que Dios quiera que usted no sea uno de ellos.
empezó bien y termine mal. El capítulo 5 de Primera de Pedro, Pedro ahora se dirige a los pastores, quienes deberían estar haciendo lo que dicen, lo que predican. Deberían ser un modelo, estar imitando a Cristo. En Primera de Pedro, capítulo 5, versos 2 y 3, dirige la palabra a los pastores y les dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 8 al 9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hay veces que creemos que nosotros somos los únicos y que Dios se ha olvidado de nosotros, y Pedro nos dice: no es así. Cristianos en otras partes están sufriendo lo mismo y muchas veces hasta peor. Hay que ser firmes mientras. Podemos preocuparnos tanto por las confusiones del momento, las amenazas del COVID-19, que nos olvidamos de otro peligro, el diablo. Él sigue rodeando la iglesia, buscando a ver quién flaquea, quién cae y quién se aparta de la protección de la iglesia. Hermanos, tenga por seguro que el diablo nunca es espectador. Él no se sienta en las bancas de los estadios para ver la iglesia. No, él está activo, él anda rodeándose. No se sienta a vernos pelear entre nosotros. No se sienta a vernos destruirnos. Él participa en esa destrucción. No se sienta a burlarse de la creación suprema de Dios, sino se mete para provocarnos, apartarnos y dejar el ancla ir y buscar otra ancla que no vamos a encontrar. No, hermanos, él está en la cancha y busca a quien devorar. No es tiempo para debilitarnos, para flaquear. Es tiempo para agarrarnos más y más de Dios. No es tiempo para buscar qué posibilidad hay otro por ahí. Está viendo que le falta poco el diablo. Pedro dice que busca compartir, o mejor dicho, el diablo sabe que le falta poco tiempo, pero Pedro también sabía que le faltaba poco tiempo. Pedro anda buscando compartir en el poco tiempo que le queda lo que le ha ayudado a madurar a él en medio de sus subes y bajas, y que lo ha permitido llegar a este punto de madurez y firmeza en su fe en Cristo. Cazadores han descubierto que animales ya capturados y librados tienden a caer en las mismas trampas. Jesús, al hablar de este fenómeno, habla del perro que regresa a comer su propio vómito. Por consecuencia, prestemos cuidadosa atención, hermanos, a este veterano que ha sido cicatrizado por muchos ataques. Lo que vamos a estar por leer son palabras de un llamado de Dios que tuvo sus subes y bajas por mayor parte de su ministerio. Pedro no fue aquella columna fuerte. Fue el que dijo: Señor, te negarán los demás, yo nunca te negaré. Y él lo negó 3 veces. Cuando se levantaron los judaizantes, favoreciendo la circuncisión entre los gentiles, cuando él los miraba, se iba al lado de ellos, que Pablo tuvo que darle una buena regañada en Gálatas.
Pero ahora, en sus últimos años, este hombre ha encontrado ahora firmeza y paz. Y quiere y busca compartir esa sabiduría con nosotros, lo que él ha descubierto de la palabra de Dios, que ha servido para firmar esa ancla en medio de todo lo que está pasando. Pedro no está tan preocupado por sí mismo, está preocupado por nosotros. Aunque él no siempre fue la nave anclada que ahora busca, ahora sí lo es, y ahora busca convencernos que aprendamos de él. Pedro se dejó llevar por la carne, se dejó acobardar por las tempestades en el mar de Galilea, se dejó intimidar por los judaizantes. Pero ahora, bajo la inspiración del Espíritu Santo, él ha descubierto el tremendo valor de la palabra de Dios. Creo que podemos asociarnos más con Pedro que con Juan o Pablo, de quienes no se habla de debilitaciones. Ahora se sienta a escribir su última carta, sus últimos pensamientos, sus últimos consejos a una iglesia atacada, perseguida. Siento el dolor en este gran siervo de Dios por un pueblo de quien está por despedirse de ellos. Y no los va a volver y no quiere que se pierdan ellos. En 2 de Pedro, capítulo 1, Pedro les informa que el Señor le declaró en breve debía abandonar el cuerpo. Ya Pedro sabía de esto, ya se le había informado y él podía haber dicho, pues me recargo y espero cuando llegue mi día. No, pero Pedro sigue activo. Es que para el cristiano no hay jubilamiento, hermanos. El cristiano no deja de ser vocero de Dios hasta el rapto o su muerte. En este caso de Pedro le esperaba la muerte y Dios le avisó de eso. Estamos hablando de una persona que sabe que le quedan pocos días o quizás años. Entonces esta carta fueron sus últimas instrucciones al pueblo de Dios en aquel entonces, pero sigue siendo vigente porque fue inspirada por Dios e incluida en el canon de las Sagradas Escrituras. Yo les pido, hermanos, que con toda seriedad prestemos atención a las últimas palabras a la iglesia para todos tiempos. Abran su Biblia, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 11. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque, y preste atención, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeráis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces déjenme mencionar y enfatizar el verso 10. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 10. Quiero leerlo en 3 diferentes versiones. La Reina Valera 1960 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Yo traducí vocación en llamado y les voy a explicar por qué.
En 2 de Pedro capítulo 1, el verso 10, según la Nueva Versión Internacional. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 10, según la Nueva Biblia Viva, la versión Nueva Biblia Viva. Así que, amados hermanos, puesto que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto eche raíces en ustedes, pues así nunca tropezarán ni caerán. La Reina Valera dice, por lo cual, Nueva Versión Internacional dice, por lo tanto, la Nueva Biblia Viva dice, así que, y esto se refiere a algo previamente declarado por Pedro, se refiere a las cosas que recibimos de Dios y a las cosas que debemos de ponerle toda diligencia, añadir a lo que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que recibimos de Dios? De parte de Dios recibimos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. De parte de Dios recibimos preciosas y grandísimas promesas. A estas dos cosas debemos de añadir con diligencia. No hay por qué relajarnos aquí. No hay tiempo para vacaciones del Evangelio. Nos dice con diligencia, le debemos de añadir a las dos cosas que recibimos de Dios, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Con esto en mente vuelvo a leer las tres traducciones. Tanto más dice, procurad hacer firme vuestra vocación o vuestro llamado. En la versión internacional, Nueva Versión Internacional, dice, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios. Y luego la Biblia, la Nueva Versión, dice, procuren que esto, el llamado, eche raíces en ustedes. Pedro, hablando de nuestro llamado a salvación y una vida santa, dice, hacer firme vuestra vocación. Asegurarse del llamado de Dios, que este llamado eche raíces en ustedes. Esa es nuestra responsabilidad. Eso no ocurre automáticamente. En pocas palabras, a nuestra vida de salvación, dice hacer firme, asegurarla y que eche raíces. En pocas palabras, que nuestro llamado esté anclado. Vocación en la Reina Valera y llamado en otras versiones habla de un llamado llamando a alguna actividad, una llamada, una invitación, por ejemplo, a una fiesta, o la última definición, y es la que yo creo que se aplica aquí, es de la invitación divina a abrazar la salvación de Dios. Dios nos extiende esa invitación. La palabra llamado tiene 5 aplicaciones en el Antiguo Testamento. 1, invitar o citar, o como llamar a alguien, convocar asamblea. Llamar a Dios o invocar a Dios. Por ejemplo, en Génesis 4:26, y dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar o a llamar el nombre de Jehová. No había habido oración anteriormente. Después del nacimiento de Enos, y quizás Enos lo provocó, el pueblo empezó a llamar a Dios, empezó a invocar. Otro sentido en el Antiguo Testamento es dar un nombre como de cosas. Yo le llamé a mi hijo mayor Sergio. Otro sentido es llamado por Dios para servir. Dios nos llama a servirle, pero el llamado a cual se refiere aquí que debemos de hacer firme es llamar como propia posesión y nombrar para un destino particular. Dios nos está llamando a la salvación y a una vida de salvación. Los mismos sentidos del Antiguo Testamento ocurren en el Nuevo Testamento. Número 1, el llamado al reino y gloria de Dios. El llamado a una herencia eterna. El llamado a la amistad, el llamado al servicio y el último, el llamado o invitación a salvación, santidad y fe, una vida de fe.
Su llamado en nuestro pasaje de hoy se refiere al llamado a una vida cristiana y una vida de santidad, hermanos. Y eso deberemos asegurar que esté anclado en la palabra de Dios, que no cambia. Los medios de todo llamado, sea en el Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, son por gracia. Y por medio de oír y oír el Evangelio, o sea, por medio de fe. Este llamado a la salvación es por gracia para que nadie se gloríe en sí mismo, y es por fe para que nadie quede eliminado, porque todos tenemos esa capacidad de creer. Todos podemos creer. Las bases de todo llamado son el propósito y la gracia de Dios en Cristo Jesús. Dios no nos llamó a salvación para controlar a Dios, sino Dios nos llamó a salvación para un propósito que Dios tiene para el futuro. En pocas palabras, son llamados a salvación por su propósito, no el nuestro. Somos llamados a salvación para servir a Dios, no para que Dios nos sirva a nosotros. Déjenme darles una ilustración. El gerente o supervisor o mayordomo o dueño de una fábrica nos llama a trabajar para su propósito, no para el nuestro. A la misma vez, Él cumple su propósito de que nadie quede sin empleo y Él está creando trabajos para nosotros. Pero no malentiendan, nos ofrece trabajo para cumplir su propósito, no el nuestro. Es su fábrica, no la nuestra, y nunca será nuestra. Es su reino, no es nuestro reino. Por esa razón debemos de trabajar según su plan. Anclamos nuestro llamado de salvación para su propósito. Trabajamos para agradar al dueño, no para agradar o para ser agradados por el dueño. Pedro está consciente de lo que estamos afrontando y sabe lo que necesitamos y nos los provee. Para mejor entender el verso 10, necesitamos revisar los versos 8 y 9. Vamos a ponerlo en el contexto. Lea conmigo o voy a leer el verso 10 de nuevo. Dice, por lo cual, hermanos, ¿por lo cual de qué? Por lo cual de lo que acaba de decir. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeráis jamás. ¿Quién quiere caer espiritualmente? Yo no, y especialmente en estos días. El verso 8 dice, porque si estas cosas, ¿qué cosas? Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Porque si estas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Están en nosotros y abundan, no podemos ser ociosos ni flojos. Y número 2, no podremos quedarnos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si estas cosas están en nosotros, tenemos la vista, si no están en nosotros, mejor dicho, si la fe, la virtud no están en nosotros, entonces tenemos la vista muy corta, no ve el fin de lo que hace hoy. O sea, vivimos de un momento a otro. No estamos viviendo para Dios y no estamos viviendo para la eternidad. Somos ciegos, no aprecia el estado en que nos encontramos, no ve los riesgos, los peligros. El que no tiene estas cosas y no procura añadirlas. Y, por último y más serio, hemos olvidado la purificación de nuestros antiguos pecados, o en pocas palabras, nos hemos olvidado del estado de perdición, de destitución y de muerte antes de venir a Cristo. Volvemos a regresar a eso, como el perro regresa al vómito. Por la persona que no se ocupa en anclar su llamado y su elección, esta persona regresa a un estado peor de lo que estaba antes. Déjenme darle una ilustración. Los 12 años que ministré en la cárcel del condado de Harris, observé como capellán, observé un fenómeno triste que me frustró y a veces pensé que estaba perdiendo mi tiempo. En esos años muchos prisioneros aceptaron a Jesucristo, pasaron al altar.
Los acompañé en esa oración de confesión de su estado y necesidad de Salvador y de encomendación al Señor. Lo hicieron públicamente delante de los otros prisioneros. Pero esta gente, después de años, los volví a encontrar en la misma capilla, muchos meses después, otros años después. Regresaron. Y para mí esto fue triste, y mi pregunta era, ¿qué pasó? Pues déjenme decirles. ¿Sería que la salvación no fue válida, que no lo hicieron de corazón? ¿Sería que la salvación no era suficiente poderosa? Pero creo yo que no tenía nada que ver con la salvación que Dios ha provisto, sino estaba más en ello. Estos prisioneros quedaron satisfechos con ser salvos, con ser libres, y olvidaron afirmar, anclar, asegurar su nueva vida. Porque una de las recomendaciones que les dije, lean su Biblia, oren todos los días, antes de tomar decisiones, pidan de Dios. No, búsquense una iglesia y no dejen de asistir. No hicieron eso. No añadieron a su llamado y elección. Se olvidaron de añadir fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor a lo que Dios había hecho por ellos. Olvidaron de reemplazar los valores de antes con los nuevos valores de la nueva vida en Cristo. Hermanos, ya que estaban libres, se olvidaron del encarcelamiento y regresaron a lo mismo. En Efesios capítulo 4, el verso 24 dice, nos encomienda a nosotros vestidos del nuevo hombre, criados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En Colosenses capítulo 3, verso 10 al 14 nos dice, y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. No hicieron nada de eso. Se olvidaron. Regresaron a lo mismo. Segunda de Pedro 1:10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ahora que somos libres en Cristo, de la esclavitud al pecado, a la carne, al mundo, ahora que somos libres de una vida de perdición, ahora que somos libres de una vida de muerte espiritual, hermanos, hay que hacer firme esa vocación, ese llamado que hemos elegido en Cristo Jesús. Ahora que Dios nos ha dado otra oportunidad para servirle, para serle fiel, para ser la persona por cual nos formó y nos salvó en Cristo Jesús, debemos de obedecerle. Debemos de aplicarnos, después de todo lo que ha hecho por nosotros, ahora nos toca a nosotros aplicarnos a nuestra nueva vida para honrarlo, glorificarlo en todo y exaltarlo en nuestro hablar, andar y obrar. Nuestra ancla en medio de esta pandemia debe de estar súper pesada con la añadidura para afirmarnos en Cristo Jesús. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Necesitamos esa ancla, hermanos, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 2 al 4 nos dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta
contra todo lo que se llama Dios o es su objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es necesario que lo realicemos nosotros mismos y se lo demostremos a los demás. ¿Cómo se puede mantener la seguridad de nuestro llamado y elección? Dar diligencia. Es un asunto que requiere una búsqueda activa de parte de nosotros. Hemos recibido una nueva vida, ahora hay que explorar todas las bendiciones que contiene esa nueva vida. Hay que añadir a lo recibido de la misma palabra que nos convenció de nuestro estado pecaminoso y necesidad del Salvador Jesucristo. La misma palabra que nos convenció de nuestra rebeldía y necesidad del Señor Jesucristo. No debemos esperar ociosamente como si Dios se encargará de todo, hermanos. Él ya hizo lo que necesitaba hacer. Aún Adán tuvo que labrar su jardín. Nosotros tenemos que labrar nuestra salvación. A no olvidar que el testimonio de Dios llega a los trabajadores, no a los ociosos. A los que están poniendo manos al arado y no tienen tiempo para voltear atrás. Tienen su mirada fija hacia el autor y consumador de nuestra fe. Sin embargo, podemos, hermanos, equivocarnos y perseguir erróneamente lo que no conviene. Podemos, ya que estamos en los Estados Unidos, ya que conseguimos papeles, podemos perseguir la comodidad de esta libertad que tenemos en este país, sin saber que así como esta pandemia ha doblado la rodilla de este gran país, puede eliminar a este país también. No olvidar nuestro primer amor, hermano, no olvidar que fuimos una nueva criatura que tiene que crecer. La planta, su vida se muestra por su crecimiento. Un niño, su salud y vigor se evidencia por su crecimiento. No estamos añadiendo trofeos para vanagloriarnos, hermanos. Estamos añadiendo virtudes para ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Queremos ser más y más como Él. No cometa el error de pensar que ya llegó. La verdadera seguridad surge del crecimiento en el carácter piadoso de Cristo. Se debe agregar una gracia a otra, una gracia inferior es elevarse y convertirse en una superior. Y no hay ninguna gracia superior que al amor. Empieza de fe al amor, de amor a Dios y amor al prójimo. La verdadera seguridad surge del crecimiento en la vida práctica de Dios. Sujeción cada vez más completa de toda la vida al dominio de quien nos salvó. Siempre teniendo más y más vida bajo el control de Dios, no menos y menos. Déjenme compartirles una ilustración. Como adolescentes llegamos a un punto en nuestras vidas que debemos de romper el cordón umbilical de nuestra madre y salir a formar nuestro propio hogar. Pero así no es nuestra relación con Dios, hermanos. Por más que maduremos, descubriremos que tanto más dependemos y necesitamos de Dios. Pablo en su última carta se considera ser el peor de pecadores, no el mejor. Entre más maduros, entre más cerca a Dios, peor nos vemos. No nos vemos mejor. Cuando empezamos a considerarnos mejor de lo que fuimos, cuando fuimos salvos, metemos la pata, hermanos. Nos falta mucho más. Es cierto que los vientos, las olas nos bombardean diariamente, la pandemia, los alborotos, disturbios, acusaciones, la economía, futuro inseguro y todo lo demás, Señor. Pero hermanos, cada día aumentan con mayor intensidad, pero la palabra de Dios sigue vigente, sigue la misma, no cambia y no va a cambiar, y es el poder de Dios para salvación. Hermanos, en estos tiempos solo la Biblia tiene toda la razón. Y hasta la fecha no se ha equivocado. Así que ancle, afirme, asegure su nueva vida en Cristo. Y espero que en esta semana, de hoy al domingo siguiente, su ancla esté aumentando de peso. Y que venga lo que venga en esta semana, no sabemos, pero sabemos esto. Que si está bien anclado, seguirá firme. Seguirá firme. Mi esperanza es que su cimiento sea Cristo y no sea arena.
Aquí lo espero el domingo siguiente. Mis oraciones y nuestras oraciones están con ustedes. Que Dios los bendiga.